En primer lugar, quiero darles un saludo fraterno a nombre de la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. Es importante mencionar, ya que estamos participando en este importante evento por primera vez, nuestra facultad es la más joven de las facultades de odontología de Quito, Ecuador, y la más joven de todo nuestro país. Sin embargo, de ello, es por hoy la facultad más grande privada a nivel nacional. Acabamos de pasar un proceso muy importante de acreditación nacional y dentro del ranking de las 14 facultades de odontología que tiene nuestro país, estamos ubicadas en los primeros puestos. Esto constituye un alto honor y una gran satisfacción para todos los que hacemos nuestra facultad de odontología. Esta facultad cuenta con casi 900 alumnos, 2 programas de posgrados, en los cuales lo que más potencializamos nosotros es la práctica en las diferentes clínicas. Contamos con 5 niveles de clínicas donde nuestros estudiantes tienen la oportunidad de poner en conocimiento todo el bagaje que se les da científico para ponerlo en práctica con los diferentes pacientes. Pero nuestra facultad pertenece o es de la Universidad de las Américas. La Universidad de las Américas es una institución que tiene en nuestro país alrededor de 20 años. Asimismo, siendo la universidad más grande privada autofinanciada del país, cuenta con 20 años de vida, tenemos alrededor de 17,000 estudiantes, tenemos 4 campus, una granja experimental, en total estamos asentados en alrededor de 100,000 metros cuadrados. Pero lo más importante para nosotros es cumplir el objetivo que nos hemos planteado, nuestra visión que es formar profesionales altamente competentes y capacitados para enfrentar los retos que les plantea la sociedad. Hoy por hoy, participando de este foro, nuestra facultad está poniendo un tema extremadamente importante dentro de la práctica diaria de la odontología. El tema es adhesión y para esto tenemos una de nuestras brillantes profesoras. Ella tiene un PhD en este tema, en operatoria dental, es la doctora Alexandra Mena, la cual me honro presentarles a ustedes y es parte de mi equipo. Ella ha crecido en esta facultad desde que vino trayendo su PhD, es profesora actual de pregrado y de posgrado y sin más introducción quisiera que tome la posta nuestra profesora en este tema tan interesante. Muchas gracias, señores. Buen día, colegas. Gracias por la oportunidad a Coltene por permitirme compartir unos conocimientos sobre adhesión con ustedes. Gracias al decano por la introducción, al doctor Eduardo Flores. Gracias a Crobalto también por presentarme a Coltene para esta oportunidad. Y bueno, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes el tema de adhesión y sus diferentes sistemas. En esta charla vamos a hablar sobre clasificación de los sistemas adhesivos, sobre su aplicación, sobre degradación y cómo promocionar la longevidad de nuestras restauraciones directas. La adhesión es un procedimiento que siempre está presente en nuestra práctica diaria. ¿No es cierto? Tenemos restauraciones estéticas que debemos solucionar, ¿no? Problemas estéticos, formas de dientes, reemplazar tejido perdido, cementación incluso. Pero sin embargo, a pesar de tener estos frasquitos presentes en nuestra consulta, realmente los conocemos, sabemos cómo utilizarlos, cómo aplicarlos, cuándo usarlos, porque esa diferencia de jeringas, de tamaños, de números de frascos, todo eso vamos a entender en esta presentación. Iniciamos recordando la estructura dental. Vemos que el esmalte es una estructura que tiene gran contenido inorgánico, un 97%. Si ustedes lo comparan con la dentina, ese contenido es mucho menor. El contenido orgánico del esmalte es casi 0, mientras que en dentina es un 20%. Y otra diferencia marcada es el agua.
10% de agua en dentina versus un 2% de agua del esmalte. Esto quiere decir que el esmalte es considerado un substrato hidrófobo, mientras que la dentina es hidrofílica, afín al agua. Entonces, eso nos deja claro que no podemos esperar que los sistemas adhesivos se comporten de igual forma en el esmalte y en la dentina. Veremos más adelante que en cada uno se manifiestan diferente cada sistema adhesivo. Es importante entender la evolución de los sistemas adhesivos. Los sistemas adhesivos, recordarán ustedes, iniciaron siendo hidrofóbicos, que solo se permitía hacer adhesión en esmalte, pero ya que teníamos que intervenir en dentina, los fabricantes empezaron a pensar en la posibilidad de hacerlo amigo al agua. Entonces, añadieron monómeros hidrofílicos como el EMA, el clásico EMA, a la composición de estos sistemas que eran hidrofóbicos, hidrófobos. Y este EMA, estos monómeros hidrofílicos, lo que hacen es facilitar esa difusión del adhesivo entre los espacios interfibrilares repletos de agua. Muy bien, pero esos monómeros necesitan de un vehículo para poder ingresar al substrato. Entonces surge otra modificación en la composición y se involucran los solventes, que pueden ser el agua, el etanol o la acetona. Estos solventes entonces sirven, como les digo, como un vehículo, como un carrito de los monómeros que ayudan a que penetren al substrato dentinario, los dejan en reposo ahí en el substrato, pero ellos de igual forma tienen que salir del substrato. Así como entran, deben de retirarse. El problema es que no siempre se van completos y dejan residuos, quedan residuos. Esos residuos son los que veremos que afectan a lo largo del tiempo. Teniendo claro esto, vamos a avanzar con la clasificación de los sistemas adhesivos. Hay diferentes formas de clasificarlos. Yo les voy a presentar una muy amigable, donde ya olvida las generaciones, quinta generación, etc. Y lo hace de forma muy fácil, colocando la clasificación considerando la presencia del ácido fosfórico. Entonces, aquellos que utilizan ácido fosfórico se denominan convencionales. Y aquellos que no necesitan de ácido fosfórico se llaman autoacondicionantes. Los convencionales pueden ser de dos tipos. Pueden ser de 3 pasos, que son los iniciales, hace mucho tiempo que surgieron. Luego vinieron los simplificados de 2 pasos. Y los autocondicionantes pueden ser de 2 pasos o de paso único. ¿Sí? Vamos a entender cada uno. Los sistemas convencionales de 3 pasos tienen justamente 3 pasos. El número 1 es el ácido fosfórico, el siguiente paso el primer, donde se contienen los monómeros hidrofílicos que hace esa afinidad con la dentina. Y el tercer paso es hidrofóbico, que esta parte es la que realmente va a ser más afín hacia la resina, que es la siguiente capa. ¿Verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo se aplican estos sistemas convencionales de 3 pasos? Después de la preparación cavitaria, se forma un smart layer, este barrillo dentinario. Se aplica el ácido fosfórico sobre esa cavidad, ese substrato preparado, se lo elimina con un lavado, secado, aplicación del primer, que aquí viene, sería el paso 2. Volatilización del sistema adhesivo de los solventes, fotoactivación de esa capa y el último paso, que sería la aplicación de la parte hidrofóbica y una fotoactivación final. Esos son los 3 pasos. Y ahora los simplificados surgen
de la unión del paso 2 con el paso 3. Ese primer y ese adhesivo se presentan en única botella. Son estos clásicos que nosotros encontramos en el mercado fácilmente, especialmente en Latinoamérica. Somos muy amigos de este sistema adhesivo. Y este ya lo conocemos. Entonces, la diferencia es que después de aplicar el ácido, que sería su paso 1, de lavar el ácido, secar el substrato, lo que hacemos es aplicar el paso 2, que es el sistema adhesivo propiamente, y finaliza con una fotoactivación. Ese es el procedimiento operatorio con un sistema convencional de 2 pasos. Ahora revisemos los autocondicionantes de 2 pasos. Los de 2 pasos unen la parte ácida con el primer y consiguen un frasquito que contiene monómeros hidrofílicos ácidos. Esa acidez permite que se produzca un acondicionamiento del substrato y ya no sea dependiente del ácido fosfórico. Su aplicación, después de la preparación cavitaria, manteniendo el smear layer, se aplica sobre ese substrato el sistema adhesivo, el primer paso, que es ese primer ácido, se volatiliza y se fotoactiva, y finalmente se aplica una capa hidrofóbica, que es el segundo paso, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, mucho más fácil y más amigable son estos autoacondicionantes de paso único. Estos surgen por la gentileza de los fabricantes de pensar en nosotros y querernos ayudar y facilitar nuestra práctica. Entonces, utilizan la unión de todos los componentes en un solo frasquito. Este frasquito contiene los monómeros ácidos y la parte hidrofílica, hidrofóbica. Todo junto. Y su forma de aplicación es sencilla, es justamente un solo paso. Después de la preparación, se aplica, se volatiliza y se fotoactiva. Y así finaliza el procedimiento adhesivo. Muy bien, entonces ahora nos cuestionamos sobre la evolución de todo esto. ¿Será que todos estos pasos que les señalé afectan la durabilidad de los sistemas adhesivos, de la capa adhesiva, de nuestras restauraciones? ¿Es realmente positivo este cambio, reducir tantos pasos? Vamos a ver y cómo cada uno puede ser mejorado en su paso a paso. Es interesante que entendamos qué es degradación. ¿Cómo se ve en los estudios? La degradación son signos de pérdida de fortaleza de la capa adhesiva. Se empieza a portar pobre, ya sus valores de unión con el diente son menores. Clínicamente se puede observar decoloración marginal, hasta pérdida de la restauración. Pero muy bien, entonces, ¿cómo los estudios nos manifiestan estas alteraciones en la capa adhesiva? Entonces les voy a explicar cómo nosotros, investigadores, lo observamos. Con estudios laboratoriales, he puesto unos clásicos, podemos evaluarlo con la resistencia de unión, con la permeabilidad y el grado de conversión. La resistencia de unión mide qué tan fuerte se une este sistema adhesivo al substrato. Entonces se crean cuerpos de prueba, donde ustedes pueden ver aquí un diente, se corta la corona, se elimina el esmalte y se deja toda la dentina cuando queremos estudiar propiamente dentina. Hacemos una restauración, aquí pueden ver, se forma una corona llena de resina, ¿no es cierto?, sobre un substrato. Este diente se lleva a una máquina de corte y se hacen todos estos cortecitos y podemos obtener estos cuerpos de prueba en forma de palitos. Estos palitos, miren, se los lleva a una máquina y se tracciona. Esta primera parte es dentina y esta parte es resina. En el medio estaría la capa adhesiva. La resistencia que tiene la capa adhesiva, el sistema adhesivo para unirse de un lado y del otro, es lo que nos da el resultado de qué tan fuerte es el sistema. El otro tipo de test es un cizallamiento, microcizallamiento, donde se hace un cuerpo de prueba diferente al otro en una superficie dentinaria. Se colocan tubitos de resina, se hacen tubitos de restauraciones, ¿no? Y aplicamos una fuerza de cizalla para desplazar
este cuerpo de prueba. Y la fuerza máxima que resiste este sistema adhesivo es el resultado que nos interesa. La permeabilidad es otro tipo de test en el cual nosotros podemos ver qué tan permeable justamente es nuestra capa adhesiva. Recuerden que el agua tiene una capacidad de hidrólisis, ¿cierto? Es decir, que puede romper uniones. Es como yo pongo el ejemplo, el agua cuando golpea sobre piedra constantemente, poco a poco esta piedra va cambiando su forma, va destruyéndola. Lo mismo sucede con la capa adhesiva. Entonces, esa agua que está en el substrato dentinario y que puede provenir también de los residuales solventes de la capa adhesiva, pueden afectar la longevidad del sistema. Entonces, ustedes lo que hacen es cortar el diente en esos palitos que vieron anteriormente, lo sumergen en nitrato de plata y le ponen revelador por 12 horas. Luego lo llevan a una máquina de microscopía electrónica de barrido y ustedes detectan una foto de un lugar puntual de la capa y ustedes tienen esta imagen. Vamos a ver. Aquí arriba ustedes pueden observar. Esto sería resina. Todo esto es la capa adhesiva y esto es el substrato dentinario, aquí abajo. Miren que las partes blancas que aparecen, todos estos puntos blancos grandes, es la presencia de agua. El nitrato de plata que ustedes usaron para infiltrar se deposita donde había agua en ese substrato. Es decir, si en la capa adhesiva hay agua, sea del substrato mismo de la dentina o de los solventes, esta agua se revela con este nitrato de plata. Mientras más nitrato de plata se observe en las imágenes, quiere decir que más agua. Y esa agua es perjudicial porque tarde o temprano logrará una capa adhesiva más débil. ¿Cómo nosotros comprobamos la permeabilidad? Incluso se puede observar clínicamente, podríamos decirlo, se puede poner un espécimen en esta máquina de fluidos. Entonces lo que hace es inyectar un fluido en el diente cortado, pasa el líquido por aquí simulando la presión intrapulpar y después de yo haber aplicado un sistema adhesivo sobre el substrato, puedo observar gotitas de agua sobre el substrato con el adhesivo ya polimerizado. Eso quiere decir que efectivamente hay un paso de agua a través de la capa adhesiva. Entonces la capa adhesiva es una capa semipermeable. Y los estudios clínicos. Generalmente, para testar resistencia de unión en pacientes, lo que hacemos es hacer restauraciones de lesiones clase 5. ¿Por qué clase 5? Porque estas son unas lesiones fáciles de encontrar, son muy comunes actualmente en la clínica, son de fácil acceso, se ubican en dientes anteriores, premolares. Lo bueno de esto es que son unas restauraciones fáciles de hacer realmente, que reducen la variabilidad del operador y como no son retentivas, no son cavidades retentivas, muchas veces para nuestra mala suerte, que a veces esas clases 5 no duran mucho en boca, lo que hace justamente es el sistema adhesivo testar su habilidad de quedarse en el substrato. Entonces, si él falla, es fácil detectar, porque no hay una traba mecánica que nos haga opinar que eso puede favorecer al sistema adhesivo. Muy bien. Teniendo claro esto, vamos a entender mucho mejor lo que viene adelante. Ahora, recuerden que el paso del tiempo es inevitable. Mismo que queramos tomar diferentes actitudes para evitarlo, nosotros siempre debemos considerar que está presente. Estamos viviendo ese momento y hace un segundo ya estamos degradados. Entonces, realmente es algo que no podemos evitar. Y no podemos pedirle a nuestras restauraciones que duren para siempre, pero sí podemos hacer
ciertos pasos, tener una conducta especial como operador para yo lograr una restauración más duradera. Esta es una foto para ilustrar, ya seguramente lo han visto clínicamente, les han llegado algunos pacientes con restauraciones que ya tienen signos de degradación. Y ahí viene la controversia si tengo que cambiarla completa, si debo desgastar solo el margen, hacer un repulido. Bueno, eso es un debate que estará siempre presente. Nosotros vamos a investigar solo la parte adhesiva. Vamos a ver, entonces, esas restauraciones, ¿con qué sistemas adhesivos fueron hechos? ¿O fue el operador el culpable? Vamos a verlo. Esta degradación que está implícita en nuestros materiales, en el sistema adhesivo, puede ocurrir en la matriz de colágeno y en los componentes resinosos. Entonces, estamos atacados por la degradación en dos frentes, en el colágeno, que es la parte orgánica, y en el componente resinoso, que es la parte inorgánica. Vamos con el paso a paso para entender dónde puede ocurrir la degradación y cómo puedo combatirla. Recuerden que tenemos la preparación cavitaria como paso inicial. Muchas veces no nos fijamos más que quede bien hecha la preparación. Pero ¿y qué pasa con este smear layer que se crea? Nunca pensamos en él. Sabemos que los sistemas convencionales utilizan el ácido. Entonces, ese ácido produce una eliminación total del smear layer. Hace un lavado y después un secado y ya desaparece el smear layer, no hay más. Sin embargo, los autocondicionantes, como ellos ya no tienen su paso de ácido, ellos deben luchar con el smear layer que está presente. Ya como no hay ácido, no hay lavado, no hay nada de esto, el adhesivo debe actuar solito sobre el substrato. De repente, ahora sí, la presencia del smear layer se hace importante. Debo fijarme en él. Claramente se observa sobre el substrato. Es gruesa en esta microfotografía. Y ese grosor, miren cómo varía de acuerdo a la granulación de los instrumentos que hemos utilizado. Este estudio muestra unas imágenes muy bonitas. Esta primera imagen es con un papel de una granulación bastante alta, de 120. Esta es de 400, ya es más fino, y así va decreciendo. Esta de aquí, esta fotografía E, es producida con fresas de diamante de grano fino y finalmente esta es con una fresa de carburo. Entonces se puede ver ya incluso entre los túbulos, mientras que en esta todo está lleno de smear layer. Ven que ahora sí es importante el tipo de instrumento de corte durante la preparación cavitaria, cuando voy a utilizar un sistema autoacondicionante. Entonces veamos. Los estudios han demostrado que las diamantadas superfinas y las brocas de carburo generan un smear layer de menor espesura y serían las brocas, las puntas más apropiadas para producir, para hacer la preparación cuando iría a usar un autoacondicionante. Entonces, observen que el paso a paso realmente puede determinar la longevidad de mi restauración. Esto va a facilitar, si tengo un smear layer corto, que el sistema adhesivo pueda alcanzar a llegar al substrato. En la siguiente imagen, también muy clara del profesor Bresky, podemos observar los tags de resina que se formaron con un sistema convencional. Miren qué largos son, entonces hay un anclaje bien fuerte en el substrato. Mientras que con los autoacondicionantes esos tags son bastante cortos. Claro que esto es específicamente con un material. No relacionen esto para todos los materiales, es un ejemplo. ¿Okay? Entonces queda clara la adversidad del sistema autoacondicionante para vencer el smear layer. El acondicionamiento ácido. Muy bien, entonces ya sabemos que los autoacondicionantes no utilizan ácido, ¿cierto? Pero los estudios
sí intentan relacionar qué pasaría si yo pusiera un ácido fosfórico utilizando un autoacondicionante. Entonces, obviamente, algunos estudios demuestran que utilizar ese ácido cuando uso un autoacondicionante en dentina favorece, resultó bueno. Este y otros estudios más lo comprueban. Otros indican que no es tan favorable en dentina. Sin embargo, en esmalte se vuelve casi ya un protocolo para utilización del sistema autocondicionante. Igual siempre la literatura es discrepante, pero pueden observar que este estudio in vitro, por ejemplo, detecta que utilizar ácido fosfórico solo en el esmalte, lo que se llama de acondicionamiento selectivo, sirve para que el autoacondicionante dure más. Este estudio quiere, la X en este caso significa que no hubo diferencia entre usar o no. Este estudio clínico también demuestra que no hubo diferencia en las restauraciones que utilizaron el ácido o no en el esmalte. Pero este, que lleva más años de vida, es un estudio muy antiguo de varios años de seguimiento, demuestra que el ácido fosfórico en esmalte sí hace con que las restauraciones duren más tiempo en boca, su degradación sea menor. Miren, aquí está, este estudio duraba 13 años de evaluación y detectó que aquellas restauraciones tratadas con ácido fosfórico en esmalte y un sistema autoacondicionante han durado más que aquellas que no utilizaron el ácido fosfórico. Se habla de otros pretratamientos para favorecer a los pobres sistemas autoacondicionantes que luchan con el smear layer. Unos utilizan hipoclorito, habrán escuchado ya ustedes protocolos con hipoclorito de sodio. Aquí hay un ejemplo de un estudio que utiliza 5.25% de hipoclorito por 60 segundos. Demostró que sí es eficaz para los sistemas autoacondicionantes y para los convencionales no, porque ellos ya llevan la eliminación del smear layer. Pero todas estas son discusiones. En lo personal no he adoptado el hipoclorito como un protocolo. Lo que sí es el acondicionamiento selectivo para autoacondicionante. Otro ejemplo de pretratamiento, el EDTA al 17% aplicado por 2 minutos. Con los autoacondicionantes, un estudio clínico de 18 meses demuestra que ha sido eficaz para que se degrade menos en boca. Son variaciones, son alternativas y siempre van a surgir. Yo se las muestro, ustedes luego decidirán si están afines con el protocolo. Y la que más nos gusta es la clorexidina, al 2%. Esta clorexidina, además de plantearse como un desinfectante, como inició, se descubrió que tiene un efecto sobre las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas son enzimas que se encuentran en el substrato dentinario, están naturalmente ahí y solo aparecen cuando se produce la desmineralización del substrato. Es como que estuviesen presas en la dentina y cuando yo las libero, porque desmineralicé, todo el mineral se fue y aparece suelta la metaloproteinasa que irá a atacar el colágeno. Recuerden que el colágeno es parte de la unión, entonces al debilitar el colágeno se vuelve degradable. Muy bien, entonces, ¿cómo es el paso a paso de la clorexidina? Que es el protocolo que más nos ha llamado la atención y parece ser que prácticamente se vuelve demandante ya. Tenemos el acondicionamiento ácido, este es en el caso de un convencional. Ustedes observan que se rehumedece la dentina con la clorexidina, pueden aplicarlo por 15 segundos, clorexidina al 2%, y sin lavar esta clorexidina, ustedes aplican aplican el sistema adhesivo. La clorexidina no va a interferir en la unión, entonces no hace falta lavarla. Se polimeriza y luego se hace la restauración. Dejando esta clorexidina aquí, ella va a proteger a las fibras colágenas desnudas que no fueron envueltas por los monómeros y evitará que la degradación sea tan marcada. Recuerden que la degradación es inminente
lo que podemos hacer es reducir o prolongar el tiempo de vida de la restauración, pero tarde o temprano llegará a su fin. El próximo paso después del lavado del ácido viene el secado, ¿no? Entonces ahí viene el cuestionamiento. Muy bien, ¿y ahora cuánto seco? ¿Qué tanto debo secar? Ya ustedes conocen el término dejar la dentina semihúmeda, semiseca, diferentes términos. Pero ¿es eso posible? Eso varía de operador a operador, como estos estudios indican. La humedad de la dentina depende de la distancia con la que lanzo el aire al substrato, de la presión del aire, del tiempo de aplicación del aire. Pero hay estudios que ya nos alivian el peso de qué tan seco debe estar el substrato al demostrar que estos se puede evitar, ya no me preocupo más, con una aplicación vigorosa del sistema adhesivo, que es el siguiente paso. Entonces, antes se creía que dependiendo del solvente que tenía el sistema adhesivo, yo debía dejar la dentina más o menos húmeda. Pero estos estudios nos revelan que esta aplicación vigorosa me permite usar cualquier sistema adhesivo con cualquier tipo de solvente y me va a garantizar con que la unión, la infiltración en el substrato sea suficiente, la eliminación de esa agua del substrato sea suficiente y haya una mejor unión. Muy bien, vamos con la forma de aplicación del sistema adhesivo. Ya nos eliminamos todo el paso de lavado, de acondicionamiento, etc. Ahora viene la aplicación del famoso adhesivo, cualquiera que sea. Hay diferentes alternativas para prolongar la restauración en este paso clínico. Entonces, podemos empezar con la forma de aplicación. La forma de aplicación, los estudios se preocupan mucho por la aplicación pasiva, quiere decir que yo dejo el sistema adhesivo reposando sobre el substrato dentinario y no hago nada más. Y la aplicación activa, que puede ser yo aplicándolo de forma manual, vigorosamente, fuertemente o mecánicamente con ayuda de unos dispositivos. Vamos a ver más adelante. Esta aplicación manual, los estudios demuestran, estos y otros nuevos, han demostrado que los valores de resistencia de unión hacen con que la técnica sea muy eficaz. Mejores valores de unión a la dentina se obtuvieron cuando fue aplicado vigorosamente el sistema adhesivo. Y la degradación después de 6 meses en este estudio in vitro fue mucho menor que cuando fue aplicado de forma pasiva. Vamos a observar esta tabla para hacer evidente la eficacia de la aplicación manual. Miren aquí, la primera línea es aplicación inactiva. Con este tipo de sistema adhesivo autocondicionante, los valores inmediatos de resistencia de unión son 21. A los 6 meses cae a 12, normal por la degradación que hemos comentado. ¿Qué sucede con la aplicación activa? Inicialmente ya tiene un valor superior que cuando fue aplicado el sistema adhesivo de forma inactiva. Y produce una degradación también que es inevitable, pero todavía es mucho menos que cuando fue aplicado de forma inactiva. Entonces ustedes ven que este protocolo de actividad es realmente positivo. Eso lo vemos en números, gracias a los estudios laboratoriales. Este es un estudio que fue hecho con un dispositivo que en ese momento era un prototipo para aplicación de sistemas adhesivos. Ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí en el OneCode 7.0, inicialmente el sistema adhesivo presentaba valores de resistencia de unión de 33 megapascal y con la aplicación sónica aumentó. A los 6 meses el sistema adhesivo se degrada, pero con la aplicación sónica la degradación es menos marcada. Entonces, darle actividad al sistema adhesivo es de gran ayuda, independientemente si es manual o con un aplicador sónico. Los nitratos de plata, como les había comentado el estudio anterior, en el slide anterior de microinfiltración, los valores inmediatos, la cantidad de nitrato es 8.1 de forma manual
y como se degrada, quiere decir que va a haber más nitrato, aumenta a 9.8. Con la aplicación sónica inicia en 5.5, miren la relación, es mucho menor. Hay degradación a los 6 meses, pero es mucho menor, mucho menor que si lo hubiésemos aplicado de forma manual. Otra opción para mejorar a los sistemas adhesivos es aplicar múltiples capas. Varios estudios respaldan esto. Quiere decir que yo puedo saltar la especificación del fabricante. En vez de aplicar una sola capa, puedo aplicar 1, 2, hasta 3, algunos estudios mencionan. Lo recomendable es no pasar de 2 para no debilitar la resistencia a unión del sistema adhesivo. Recuerden que el sistema adhesivo no está hecho para crear una restauración entera del sistema adhesivo, únicamente una capa ligera para crear la unión. Entonces, 2 capas mejora la resistencia de unión y reduce la permeabilidad. Miren, una sola capa puede pasar agua, pero mientras más impedimentos le pongo a esta agua que viene del interior del diente, va a ser mucho mejor. Entonces la degradación será menor. La capa hidrofóbica es otra alternativa que muchos pueden pensar, bueno, si los sistemas adhesivos trataron de simplificarse y evitar esa capa final hidrofóbica, ¿cómo me recomiendan volverla a poner? No es la discusión que tenemos todavía. Todo esto apunta a que los sistemas que tienen ese último paso con capa hidrofóbica son los que mejores se comportan clínicamente. Entonces todavía no se los descarta. Entonces aquel sistema adhesivo de 3 pasos que ya no nos gustaba, ahora nos empieza a resultar atractivo de nuevo. O el sistema autoacondicionante de 2 pasos, que es el que mantiene la capa hidrofóbica final, también es atractivo. Lo mismo, entonces esta capa hidrofóbica aumenta la resistencia de unión y evita la permeabilidad. Este paso del agua es mucho menor a través de esa capa hidrofóbica. Estudios clínicos también soportan la alternativa de poner esta capa hidrofóbica en boca. Mayor durabilidad, más alta tasa de retención de las restauraciones que fueron aplicadas con la capa hidrofóbica. El tiempo de aplicación también es algo que nos debe preocupar. ¿Cuánto tiempo debo estar aplicando el sistema adhesivo, frotando el sistema adhesivo? Todos los estudios que han cuestionado esta variable indican que prolongar los tiempos de aplicación reduce la permeabilidad de la capa adhesiva, aumenta el grado de conversión y aumenta la resistencia de unión. Entonces, todos estos nombres de permeabilidad, grado de conversión, resistencia de unión ahora son familiares para ustedes. Es importante cómo nuestra conducta clínica puede favorecer a que estos sistemas adhesivos puedan durar más. Entonces, si yo he hecho el esfuerzo por aplicar más tiempo el sistema adhesivo, probablemente mi restauración durará más tiempo. Otro estudio también nos indica cuando el universal se utiliza como un sistema autoacondicionante, yo lo puedo utilizar con acondicionamiento selectivo, es decir, que yo pongo ácido solo en esmalte, lavo y llevo el sistema adhesivo a todo el substrato, a toda la cavidad, sobre esmalte, sobre dentina, volatilizo y polimerizo. Ese es el fin. También, obviamente, aparece el cuestionamiento de la permeabilidad de los sistemas. Entonces, hay la capa hidrofóbica, la capacidad de aumentarle ese paso de nuevo a los universales. Y, como expliqué anteriormente, es un resultado positivo. Para entender nuevamente, los sistemas universales quiere decir que pueden ser utilizados como sistema convencional si utiliza ácido fosfórico, y si no quiero usar ácido fosfórico, puedo aplicar el mismo sistema sobre el substrato y actuará como un autoacondicionante.
Tenemos este estudio que es el más largo de los sistemas universales al cual estamos siguiendo de cerca. Nos demuestra que el sistema universal utilizado como convencional, aplicado en dentina húmeda o seca, lo que evita la variabilidad del substrato, nos da una tranquilidad, nos indica que puede ser aplicado sobre dentina húmeda o sobre dentina seca sin problema. Pero ya parece haber una tendencia de degradación a los 3 años, todavía no es evidente, no es comprobado 100%, pero da mayores signos de degradación cuando el autoacondicionante se usó solo, sin acondicionamiento selectivo del esmalte. Este estudio también puede apuntar que como protocolo, que si lo voy a usar al universal como autoacondicionante, necesito hacer acondicionamiento selectivo, quiere decir ácido solo en el esmalte. Espero que haya sido de agrado esta presentación para aclarar un poco sobre los sistemas adhesivos. Este procedimiento, este protocolo clínico, infelizmente a veces lo pasamos muy rápidamente en nuestra clínica, en nuestras restauraciones. Nos fijamos mucho en el resultado estético, que obviamente es importante, pero también hay una capa escondida que hay que darle importancia. Gracias por su atención. Me despido nuevamente agradeciendo a Coltene, a Crobalto y dándole un me gusta a Ecuador. Gracias. Un reto porque no había tenido la oportunidad de compartir conocimientos a través de estos foros. Entonces, personalmente un reto, me puse nerviosa, obviamente, tomé agua, respiré profundo, pero una gran experiencia en lo personal. Ahora, en cuestión académica, realmente es una ventaja poder tener esta habilidad de comunicación. También he podido ver las conferencias de los colegas en los anteriores días y en las otras oportunidades de los foros de los años anteriores también. El enriquecimiento es impresionante con cada docente y lo genial de todo esto es que es gratis. Entonces todos podemos escucharnos, tener ese contacto, incluso expresar ese cariño que agradezco a todos los que mandaron saludos, nombres conocidos. Muchas gracias, Daniel Martucci, gracias por esos saludos. También, realmente es una herramienta que debe ser explotada y quién sabe aumentar, que no sea una vez al año y sea un poquito más seguido.